Sean bienvenidos a un programa más de Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que les quitarán el sueño. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y en esta ocasión estaremos hablando de un personaje muy conocido por todos. Culturalmente ha sido transmitido de generación en generación y lo hemos conocido por muchísimos nombres. ¿Quién es este personaje conocido como el ángel caído, el diablo, Lucifer, Satanás, Belcebú? En este programa estaremos platicando con dos invitados muy buenos. Antonella, por su lado, ella es escritora, es guionista de películas y tiene una concepción muy especial acerca de lo que refiere al diablo propiamente. Por otro lado, estaremos platicando con Héctor Valadez, un amigo que es filósofo y tiene una manera muy particular de entender este personaje, junto con otros personajes que siempre lo acompañan, que llamamos demonios. Pero antes, veamos un poco la historia del ángel caído y de los nombres que tiene este personaje a lo largo de varias culturas. En prácticamente todas las culturas antiguas, la presencia de los demonios existe. Dentro de la cultura japonesa se encuentra el Amikiri, que rasgaba las redes de los pescadores y provocaban hambruna. Los acadios y los sumerios, por su lado, creían en Imashtu, el cual era el causante de las pesadillas, los terrores y la locura del mundo, e incluso la deidad de Pazuzu, que en nuestros días, y gracias a la película del Exorcista, fue popularizado el nombre junto con su imagen. Pero el icono más identificado procede de la cultura antigua hebrea y permanece hasta nuestros días. Esta nos habla de una cantidad de entes malignos causando estragos y calamidades a todos los seres humanos. Pero ¿de dónde surge la creencia del ángel caído, de personaje histórico y simbólico? ¿Cuál es la diferencia entre Lucifer, Satanás y propiamente el diablo? ¿Realmente Dios tiene un antagonista? Ya en la antigua religión cananea, que era mucho antes que la religión judía, se hablaba de la historia del dios Atar, que era representado por el planeta Venus, y el cual, en un arranque de soberbia, quiso usurpar el trono del dios creador Baal. Falló y fue desterrado al inframundo, haciéndose su gobernante. A Venus es conocido como Lucero, la primera estrella del firmamento. De ahí el nombre de Lucifer, o el que porta la luz. Este no sería en lo absoluto lo mismo que Satán o el Satán, que significaba propiamente el acusador, en donde más que referirse esto a un nombre, era un cargo, y del cual Dios hacía partícipe de estas acusaciones. Después, el nombre de diablo viene propiamente del griego diabolo, o el que pone discordia, y la imagen que procede de esta entidad está muy arraigada a Hades, o el señor del inframundo para los griegos. Iconográficamente hablando, de la imagen que tenemos del diablo hasta nuestros días, procede directamente del dios pagano Pan, el cual era identificado con las características que al día de hoy permanecen de un fauno, con patas de cabra y siendo la divinidad de los bosques y del deseo sexual. La historia más popularizada por la religión judeocristiana es que el ángel más perfecto de Dios, en un arranque de celos hacia los hombres, se rebeló contra el creador de todo, y después de una batalla sin precedentes, fue derrotado y desterrado al infierno junto con una gran cantidad de ángeles que se le unirían a su causa, desde donde le declaró la guerra a todos los seres humanos, y llevado ahora por el odio, trata de persuadirlos a todos hacia su perdición. Esta idea se acrecentó en la época medieval, en donde se consolidó esta imagen terrorífica, causante de todo mal, con la capacidad de pervertir y corromper hasta los más inquebrantables de fe. De ahí surge la idea de la brujería y los pactos que se hacían con esta entidad oscura. Nuestro siguiente invitado, como ya dijimos en un principio,
es Héctor Valadez. Él es un estudiante de filosofía, es un amigo con el cual compartimos hace varios años un micrófono y debatíamos precisamente estos temas paranormales. Él tiene una visión muy particular de lo que tiene que ver con el diablo, su origen y las consecuencias de tratar de entablar una comunicación más allá con esta entidad. Vamos a ver qué nos dijo Héctor Valadez. Nos encontramos con un invitado que es un amigo que conozco ya de varios años. Él se llama Héctor y está estudiando para filosofía y otras cosas más. ¿Quién más para hablar con Héctor? Que él es experto en estos temas, para que nos aclare más a fondo todo lo que tenga que ver precisamente con el ángel caído. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues adelante, a ver, como primer pregunta, en realidad, ¿quién es el ángel caído? Híjole, pues mira, el ángel caído nos habla la Biblia de que es Luzbel. Él fue de los arcángeles preferidos de Dios, era el más bello, bella. Cuando fue la creación del hombre, de Adán y Eva, hubo un celo. ¿Cuál es la diferencia entre Luzbel, Satanás y el diablo? Luzbel viene siendo pues la cabecilla de todo este rollo de la rebelión. Okay. El diablo pues viene siendo el mismo, otro nombre que le dieron. Satanás. Pues es la misma, fíjate, nada más que se le va cambiando según la tradición, la gente. O sea, es la misma personificación. Sí, ya lo que van cambiando, ya hay otros, por ejemplo, Belcebú. Él también era ángel. Él era el príncipe de los serafines. ¿Sí? En la fe cristiana hay un solo Dios, ¿no? Pero hablando en la parte contraria, hay muchos demonios que fueron creados, ¿sí? Y no vienen en la Biblia, pero sí se han manifestado en la tierra de diferentes formas. En el rito del exorcismo, una de las partes importantes es descubrir el nombre del demonio, y es como han sido revelando su identidad y quiénes eran y cómo eran, cuál es su cargo, etc. Y comentábamos al aire que hay una especie de jerarquía, o sea, así como hay querubines, serafines, potestades, dominaciones. Entonces, de este otro lado también hay pues una cierta jerarquía, ¿no? O sea, si hay incubos, subcubos, o cómo sería la jerarquía que tendría que ver con todo lo que es pues el diablo, o el demonio, o el ángel caído, que pues, estamos diciendo que pues a final de cuentas es lo mismo, pero si hay una jerarquía entonces dentro de estos demonios. La ¿no? primera jerarquía incluye a los ángeles, que eran serafines, querubines y tronos. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ya estaba Belcebú, que era príncipe de los serafín, solo por debajo de Lucifer. Belcebú, junto con Lucifer y Leviatán, fueron los tres primeros ángeles en caer. Tienta a los hombres con orgullo, y podría decirse que su oponente directo es San Francisco de Asís. Después vamos con Leviatán, que también era príncipe de los serafines, que él tienta a los hombres con la herejía. Tenemos a Asmodeo, que también era un serafín. Hay otro que es Valveril, que él era príncipe querubín, pero él ya no era serafín, él era querubín. Hay otro que es Astarot, él era príncipe de los tronos, y así hay. Después viene la segunda jerarquía, que incluye lo que son los poderes, los dominios y las virtudes. Oilet, que él era príncipe de los dominios. Belias, él era príncipe de las virtudes y tienta a los hombres con arrogancia. Y hay una tercera jerarquía que se incluye a los principados, arcángeles y ángeles. Olivier, él era príncipe de los arcángeles y él tienta a los hombres con la crueldad e inclemencia contra los pobres. Lubart, que era el príncipe de los ángeles. Está también Berrier, que él era el príncipe de los principados. Primero, el peligro que estamos
o que estaríamos enfrentando a nosotros seres humanos con respecto a estas entidades. Y en segundo lugar, pues obviamente que nos pudieras compartir una experiencia tuya que tuviera que ver, que se pudiera contar precisamente con este tipo de entidades. Es que yo ya jugué a la Ouija, y yo ya hice esto, y yo ya hice lo otro, no sé qué, y no he visto nada. Tú le abres la puerta, dejas las puertas abiertas de tu casa. No me roban, mira, aquí estoy, y no se meten a robar. Vete al baño y regresa a ver qué te dejaron. Es igual con los demonios, ¿no? Que yo ya jugué a la Ouija, que yo ya hice pacto con el diablo, que yo ya lo invoqué y no he visto nada y no se me aparece nada. Quizás a él no, pero abrió puertas de que a su papá ya se lo está cargando, así que una enfermedad. Miles de cosas pueden pasar. Se separa el matrimonio, no nada más el demonio es de que ya se me metió y ya estoy flotando, ya estoy vomitando, no estoy blasfemando. La finalidad y la naturaleza del demonio es atormentar, es destruir. Puede atormentar a tus hijos, puede atormentar a tu esposa. Quizás a ti no te va a hacer nada, pero los que están pagando el daño colateral de tus actos o es la gente que tú quieres. Y tarde o temprano siempre pasa algo. El demonio, siendo un ser tan soberbio, ¿tú crees que va a estar a la orden de nosotros? Quiere que me aparezca. Ahí voy, ¿qué pasó? ¿Sí me explico? Y mientras más lo retes y mientras más te burlas, pues más lo haces enojar. ¿Cómo puede aparecerse el diablo aquí y igual allá en China? Son seres espirituales, son espíritus, son omnipresentes. ¿Tú dirías que hay que buscarlo o que está presente en todos lados? Está presente en todos lados. De las experiencias paranormales que me han pasado, o que más bien incluso me han pasado y he tocado, pues, darle micrófono a muchas personas, nunca empieza de trancazo. O sea, nunca empiezan, estaba yo un día en el parque y de repente me apareció un demonio. No, o sea, como que tiene una especie de síntomas graduales, encuentros con este tipo de entidades. ¿Tú estás de acuerdo con eso o puede pasar de la nada este tipo de cosas? Mira, todo no pasa de la nada. Por algo pasan las cosas. Toda acción tiene una reacción. Quizás los síntomas son graduales, eso sí. Tú me comentabas que ya a carácter personal tú no crees que sean fantasmas o que no sean, bueno, la concepción que se tiene de fantasmas, ánimas en pena, todo este tipo de cuestiones que para ti son más bien entidades que tienen que ver con asuntos más bien de entidades oscuras, demonios, como se les conoce, no tanto el aspecto de que en algún momento ese tipo de cosas fueron humanas y transmutaron en otra cosa más. Entonces para ti todos son demonios, ese tipo de manifestaciones. Sí, así. Es mi teoría, mi creencia. Ya si alguien más cree algo más, se le respeta. Okay, sí. Yo hablo de lo que he estudiado, de lo que sé y de lo que he visto. No hay fantasmas. Religiosamente hablando, en la Biblia solamente una sola vez menciona fantasmas, que es cuando Jesús camina sobre las aguas. Los apóstoles se asustaron y creyeron que era un fantasma. La única vez que menciona fantasma. Quizás lo dicen porque era Jesús. Por eso la traducción que se usa es fantasma. La finalidad de un demonio es sacarte de tu tranquilidad, atormentarte. ¿Tú crees que es así, que actualmente es eso lo que nos está afectando? De que está bien escondido y es el mejor truco que ha hecho, que hizo creer que no existe. Sí. ¿Qué es lo que es más nombrado ahorita? ¿El desmentir a Dios o el desmentir al diablo? Es más fácil ahora no creer que creer. Me ha tocado ver, sentir y asistir en muchas cosas fuertes. Hablémonos de posesiones o ataques del demonio. Hay uno que a mí me acuerdo y sí se me pone la piel de gallina, que dicen por ahí. Me tocó ver cómo una muchacha flotaba, pero no es así de que como en las películas, ¿no? Como hablamos ahorita, que luego para vender tienen que exagerar.
Yo me acuerdo que yo estaba de rodillas y me dijeron, no, pues ayúdanos a detenerla. Cuando levanto la cara para ver, o sea, para buscarle la mano para detenerla, me fijé que estaba tanto ella así del piso, mira, no eran los metros, eran 10, 15 centímetros del piso. Ya no tiene lógica, o sea, también me tocó un caso de niño flaquito, chiquito, delgadito. Éramos como unos 8, fuertes. No podíamos, nos aventaba, nos quitaba. Lo quisimos amarrar con cintos, reventó los cintos. Le pusimos una araña de paramédicos, la empezó a reventar. Y son cosas que tú no te explicas, o sea, podrás tener la mente más fría y decir, a ver, ¿por qué estaba flotando? Explícamelo. Y un día en la madrugada, ¿para qué te digo que? Eran las 3. O sea, yo no fui para ver qué horas eran, ni para tomar apuntes. Para constatar que eran las 3 de la mañana, ¿no? Sí, era la hora del demonio. Me desperté y vi a un bulto que llegaba casi al techo, un bulto negro, enorme. No supe qué hacer. Como buen mexicano, lo que hice fue que me tapé con la cobija y me puse a rezar. Me quedé dormido y ya en la mañana pues sí platicando con uno de los prefectos. Le dije, oiga, fíjese que pasa esto. Le dijo, no, y espérate, dice, también hay un compañero tuyo que ha visto una niña. Y me dijo algo muy interesante, dice, ¿dónde crees que habita más el diablo? En un lugar donde hay gente buscando la verdad. Así es. La verdad. O en la calle. ¿Qué es lo que les quisieras decir a las nuevas generaciones que tiene que ver con este tema y que se ha vuelto hasta en tono de risa, en tono de mofa? ¿Qué es lo que tú les quisieras transmitir a estas generaciones nuevas que nos están escuchando, que es la audiencia, respecto a esta entidad? Pues que es real. Es muy, muy, muy real. Que basta ver las noticias. Alguien de buenas a primeras tomar un rifle y meterse en una escuela y matar niños. Yo te agradezco mucho que me hayas concedido la entrevista. Espero no sea la última. Va a estar muy interesante que podamos hablar propiamente en un futuro de un tema tal cual de demonología, que más bien es enfocarnos no a tanto a las entidades, sino cómo es el estudio de estas entidades. Entonces espero volver a tenerte en mi programa, Héctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues nosotros continuamos con el programa. Muchas gracias. Dale, gracias a ti, Juanma, que estés muy bien y saludos a todos. Dios los bendiga o buenas vibras en lo que crean. Mi siguiente invitada es una amiga desde hace muchos años. Con ella me tocaron vivir experiencias paranormales desde que éramos muy jóvenes en su casa. Muy probablemente en esta entrevista podrán escuchar alguna que otra anécdota que le sucedió a ella en este lugar, desde el cual nos concede esta entrevista y nos habla acerca de este personaje mitificado por muchos, el diablo. ¿Quién es realmente este personaje? ¿De dónde es que obtiene su nombre? ¿Cómo es que nosotros como seres humanos conocemos a esta entidad? ¿Y qué tiene que ver exactamente con la creación de los seres humanos? Vamos a hablar de esto y muchísimas cosas más con nuestra invitada, Antonella. Acompáñenme. Nos encontramos con una amiga que estoy seguro nos va a dar una plática súper deleitable del tema que tiene que ver con el ángel caído, el diablo. Ella es guionista de cine y le encanta, desde que la conozco, el género de terror. Anto, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un gusto tenerte, amiga. Gracias por la invitación. ¿Por qué a ti personalmente el género de terror te llama la atención? Para un poquito para el contexto a la audiencia y saber de ti para decir, ok, o sea, quien me está hablando le gusta el tema y le gusta el tema por esto, ¿no? No nada más así de, es que yo leí 3 libros y ya me gustaron, ¿no? O sea, sino más bien todo el contexto de Claro, ti. pues es que creo que es mucho en la infancia de mi mamá.
porque a mi mamá siempre, o sea, siempre le ha gustado, o sea, todo lo que es el terror, lo sobrenatural, lo surrealista, ¿no? O sea, los monstruos, ¿no? Los fantasmas, lo mágico también, ¿no? Entonces, pues claro, desde muy niña veía con ella películas de terror y, o sea, a mí me daba mucho miedo, mucho miedo, pero ahí estaba, ahí fascinada, o sea, en la noche ahí con las cobijas hasta acá, pero viéndolas, ¿no? Entonces, pues creo que eso influyó mucho en una especie de, pues sí, de placer así medio tortuoso, ¿no? O sea, me gustaba sentir esa adrenalina del miedo. Digo, actualmente ya no soy tan miedosa, ya no siento ese miedo que sentía de niña, pero pues me sigue gustando así muchísimo. Yo recuerdo varias experiencias en tu casa y recuerdo varias que, ay Dios, o sea, sí, y también, digo, o sea, nos pasábamos de chamacos a estar ahí, a quién contactamos. Claro, con la ouija, ¿no? No. Sí, porque sí, también eso de que de niña yo jugaba con la ouija y ya es algo que ya no hago, no, creo que sí, desde los 8 años ya lo dejé. Pero sí, era muy divertido en esos tiempos. ¿A ti qué es lo que te ha, digámoslo así, llamado la atención? Porque al final de cuentas la figura más emblemática que tenga que ver con el mal, ¿no? El origen de todos los males, de donde vendrían pues todo, ¿no? Los monstruos y los fantasmas y las entidades y absolutamente todo. Se dirige y se concentra a un solo personaje mitificado, que es propiamente el ángel caído, o el diablo, o Satanás, o Lucifer, que son nombres que estaría padre saber de dónde vienen, o si te sabes esa parte. Yo hay una parte que sé, porque no es lo mismo Lucifer que Satanás y que el diablo. Pues sí. Significan cosas completamente distintas. Entonces, ¿tú qué piensas de este personajazo que hemos tenido a lo largo de la historia? Pues es que ¿cómo decirlo? Digo, creo que todo comienza en esta cuestión de la existencia del bien y del mal, ¿no? O sea, no vayamos muy lejos, sino la cuestión del yin y el yang, ¿no? Así de simple, ¿no? Que digo, viene también, o sea, de otras culturas, ¿no? Pero de que existe, o sea, una parte de luz y una parte de oscuridad, ¿no? Y digo, si lo vemos ya en la parte de la dramaturgia, pues en el género del melodrama, pues está esta cuestión de el bueno y el malo, ¿no? Entonces, o sea, siempre está usted el bien y el mal, ¿no? Claro que hay un montón de matices en medio, ¿no? Pero entonces esto nos lleva justamente a que, pues, ¿quién es el bien? Pues Dios, ¿no? Y entonces está esta contraparte que sería el demonio. Pues en realidad hay varias teorías respecto a su origen, ¿no? O sea, digo, una es la que nos enseñaron las monjitas en la escuela, que es la que sí. La soberbia de luz bella, el ángel perfecto que hizo Dios, y que bueno, esta soberbia de soy el mejor, soy el consentido, soy más grande que Dios y por lo tanto más grande que los Beatles. Entonces pues ya eso, pues claro, provoca su caída, ¿no? Okay. Entonces, pues digo, esa es como que la historia oficial, ¿no? Una cuestión de soberbia, ¿no? Pero pues sí hay algunas otras teorías, digamos, más filosóficas que nos hablan más de este ángel, ¿no? Claro, digo, a lo largo de la historia de la humanidad, pues bueno, se ha ido creando ya esta imagen ya del diablo, de patas de cabra y el señor cornudo y todo eso que digo, algunas sí derivan pues de las, pues sí, ¿no? De estas creencias paganas, ¿no? De que, bueno, todo lo que no es religioso, todo lo que no es Dios es el demonio, ¿no? Como ya sabes. Así es. Muchas religiones así, ¿no? Entonces, bueno, obviamente otros cultos para la religión católica, pues bueno, eran, o para el cristianismo en general, digo, todas las religiones que derivan del cristianismo, pues sí, ¿no? Eso. Era esta cuestión de que era el culto al demonio, ¿no? Entonces, digo, esta imagen sí, de los cuernos y las patas del diablo, pues bueno, está muy inspirada pues en los faunos, ¿no? Ajá, de Pan, sabemos, ¿no? La figura está exactamente de Pan.
Pero pues claro, también la cinematografía que nos ha ido construyendo esta imagen demoníaca que cada vez, o sea, hasta nuestros días, ¿no? Digo, creo que una de las primeras representaciones en el cine del diablo es Fausto de Murnau. La película es de principios de los años 20. Uh-huh. Entonces, pues bueno, está esta imagen de Mefisto, ¿no? Que primero se presenta como un vagabundo, pero ya después ya lo vemos en esta cuestión más diabólica. Y sí, si uno ve esta película, o sea, sí te puedes encontrar, a lo mejor, o sea, digo, si uno la ve por primera vez, pues ibas a decir, hay muchos clichés, pero no, claro, en esos tiempos no eran clichés, sino que más bien es una película que nos, que marcó mucho de lo que es la iconografía del terror, en el cine, ¿no? De la visión del diablo, ¿no? Sí, de la visión del diablo, exactamente, ¿no? O sea, su mirada, o sea, cómo se esconde, cómo está acechando a Fausto, el pacto que hace con él y todo eso, ¿no? Y aparte los efectos especiales son maravillosos en esa película. O sea, toda esa construcción visual que al día de hoy pesa, o sea, es más, hasta se burlan en una película más reciente, palomera, que es un remake de Al Diablo con el Diablo, en donde le preguntan, ¿no? O sea, oye, pues tú no le puedes ser el diablo, ¿no? O sea, tú eres una mujer muy hermosa, bla, bla, bla. Claro. Y entonces le dice, que te gusta lo clásico, y en lo clásico pues, se vuelve un hombre no rojo con sus cuernitos y todo el rollo. Sí, ¿no? Exacto, ¿no? Y que toda esta construcción visual, pues más bien ha sido un asunto, digámoslo así, impuesto. O sea, realmente esta figura no, en ningún momento viene una descriptiva oficial del mismo, ¿no? El diablo me no tanto y no, pues no. Claro. Y es que hay algo muy importante, ¿no? O sea, obviamente digo, tanto como Dios como el diablo, digo, para que hablar del diablo tenemos que hablar de Dios, es inevitable. Así es. ¿No? Pero pues claro, son entidades divinas, ¿no? Se dice mucho que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Creo que más bien es al revés. Dios y el diablo están hechos a semejanza del hombre, ¿no? Entonces, claro, son entidades divinas, abstractas, realmente no sabemos cómo son. Entonces, lo más fácil es traducir esas entidades al lenguaje humano y a los sentimientos humanos, ¿no? Okay. A las pasiones y sentimientos humanos. Entonces, bueno, ¿cómo imaginamos a Dios? Pues bueno, sí, este señor, barbudo, y canoso, ¿no? Y como imaginamos al diablo, pues bueno, con todo esto que la literatura, el cine y las leyendas nos han dicho que es, ¿no? El señor, con cuernos, ¿no? Hay una teoría que me gusta mucho de esta de la caída del diablo, más allá de las que conocemos, que es, o sea, el dolor que Dios sintió cuando fue traicionado por Luzbella. O sea, ¿qué hace? O sea, hace a Luzbella de una manera, o sea, perfecta. No sé si era su ángel predilecto o no, pero lo hace, digamos, sí, superior a todo, ¿no? También está esta pregunta de que, bueno, Dios, al crear a los ángeles, les dio también libre albedrío como a nosotros, los seres humanos. Porque digo, para que entonces, no. O sea, supuestamente no, pero entonces, ¿de dónde nace esta rebeldía, ¿no? Esta rebeldía y esta traición de Luzbella. Obviamente, o sea, sí hay como que una especie de historia de amor, ¿no? Entre Dios y Luzbella, digamos, no es una cuestión sexual, tampoco digo podemos decir que hay sexo, o sea, porque realmente pues no tienen genitales ni Dios ni el diablo, ¿no? Entonces, o sea, realmente no podemos hablar de una cuestión meramente sexual de este amorío, ¿no? Pero sí una cuestión, o sea, de sentimientos que a lo mejor sí pueden ser, o sea, sentimientos humanos, no sé. Pero que es, o sea, el amor, ¿no? Entonces, claro, imagínate, o sea, te traiciona esa persona, que amas, pues sí, ¿no? O sea, está como que este dolor de Dios en el que espera que algún día, o sea, después de esta caída, pues bueno, pueda redimirse el diablo a través del ser humano. La lucha entre el Dios y el diablo, o sea, en medio está el ser humano. El nombre Satán, tal cual, Satán, que viene, ese nombre sí viene tal cual en el Antiguo Testamento. Satán es acusador y es propiamente un cargo, no un nombre. O sea, claro. Se menciona, por ejemplo, en el Evangelio, bueno, en donde está la parte de Job, en donde le dice el acusador, le dice a Dios, mira, este cuate te adora y te ama y todo, porque pues lo tienes viviendo como un rey, o sea, tiene a su familia, le va bien, no está enfermo, en fin.
verás que si le quitas todo eso te maldice. Y entonces Dios le da permiso al acusador para irlo a tentar, despojarlo de todo y demostrarle que independientemente de quitarle todo, pues él acaba adorando a Dios. No es, en ningún momento lo tratan como que el que se cayó ahí, sino más bien es el que acusaba a los ojos de Dios las cosas distintas. Claro, porque sí, justamente, o sea, algunos teólogos sí defienden, digamos, esa teoría donde pues el diablo, o sea, más bien es su chamba, ¿no? O sea, es parte de su chamba la de estar ahora sí que trabajando para Dios, ¿no? O sea, como y la parte sucia, ¿no? El castigador, el que acusa y todo eso, ¿no? Y pues finalmente, pues sí, ¿no? Al infierno, ¿quiénes se van? ¿No? Pues al castigo, ¿no? No es este infierno que nos pintan de así la fiesta y todos Pepe, hay que los diablos Pepe, y o sea, y la lujuria y el pecado desbordante, ¿no? O sea, si no eso, o sea, el castigo así, los azotes y todo eso, ¿no? De hecho, se habla también de una especie de trinidad del diablo, ¿no? Lo contrario a la Santísima Trinidad, y que justamente está ese diablo colaborador, ¿no? Que está, o sea, esta trinidad, digamos que es el diablo rebelde que contradice al Padre Creador, ¿no? Al Dios que crea, o sea, este diablo rebelde destruye, ¿no? Está el segundo, que es el diablo tentador que contradice al Hijo, ¿no? Porque el Hijo, o sea, ¿qué fue? O sea, Cristo, o sea, salva a la humanidad con su muerte y todo eso. ¿Y qué hace el diablo tentador? Pues esclaviza y corrompe al ser humano, ¿no? Y finalmente está el diablo colaborador, ¿no? El servidor, el que digamos es la parte contraria al Espíritu Santo, porque bueno, el Espíritu Santo ilumina y pues más bien castiga y atormenta, pero pues con el consentimiento de Dios, ¿no? O sea, es que también es eso, no podemos hablar que realmente, o sea, sí sean enemigos y que estén en esta lucha a muerte y con el hombre en medio, a lo mejor son super compas, ¿no? Dramáticamente para los seres humanos sí es más interesante esta onda del protagonista Dios, antagonista diablo, y que están peleando así con el ser humano en medio, y que bueno, sí, y que esta película todavía no termina porque bueno, el clímax es el apocalipsis, ¿no? Ahí con el y está muy feo el clímax de cabezas, y bueno, todavía estamos en el segundo acto, ¿no? La confrontación en donde bueno, estamos siendo tentados, ¿no? Y ahorita también hablemos de la tentación, porque también eso es muy interesante esta parte, porque es la que nos hace dudar de, bueno, ¿realmente sí existe el diablo? Hay una teoría, bueno, de hecho es un diálogo de Máximo Gorki, un escritor ruso, que escribe en una de sus novelas un diálogo, uno de sus personajes muy interesante, en donde dice que, o sea, que el diablo no es que realmente exista, sino, y tiene mucha lógica esto, ¿no? Sino que más bien es una manera en la que el ser humano quiere exteriorizar su conciencia, ¿no? O sea, esta parte de o sea, de los pecados o las cosas malas que comete, es más fácil decir me tentó el diablo a asumir la culpa y la conciencia de yo lo hice. O sea, de hecho, o sea, si tú ves, o sea, hay muchos entrevistas a asesinos seriales o cosas así, ¿no? O cosas, catástrofes, y que dicen, es que yo sentía una voz que me decía, mátalos, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, el hijo de Sam, era esa voz? Así, ajá. ¿Sí? ¿Cuál era? ¿Qué es más fácil decir? Pues era la voz del demonio, ¿no? ¿No era yo? Entonces, no era yo. Entonces, qué fácil, ¿no? O sea, yo soy inocente, ¿no? A mí, o sea, me tentó el diablo. Ajá. Yo soy producto de esta sociedad en decadencia, casi. Exactamente, ¿no? O sea, yo solo soy una víctima de la lucha que hay entre Dios y el diablo, ¿no? Pues también, o sea, es eso, ¿no? El no asumir la propia conciencia de que en el ser humano existe esta parte del bien y del mal y la escala de grises, por supuesto. Todo el mundo siempre ve como los perros, ¿no? Todo blanco y negro, ¿no? Pero no. Sí, y no. Pero entonces esto nos hace dudar, obviamente, de la existencia del diablo e incluso de la existencia de Dios. Y claro, Baudelaire dice algo maravilloso, ¿no? Que es que lo mejor que puede hacer el diablo es hacernos creer que no existe, ¿no? Entonces, así de que dices, sí, no, esa es mi conciencia, no es el diablo, pero entonces... Pero ya sabes que, bueno,
en el lado del unity y en la filosofía, bueno, todo, hay muchas contradicciones maravillosas, ¿no? Sí, pero bueno, claro que sí. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, de repente también decimos, bueno, sí existe, porque si existe Dios, tiene que existir el diablo, ¿no? Sí, pero si existe el diablo, pues tiene que existir Dios, ¿no? O sea, esta cuestión de que es, sí, el yin y el yang, ¿no? O sea, si sabemos que Dios está en todos lados, o sea, realmente el diablo también puede decirse que está en todos lados tentando y también incluso hasta que le dé tiempo para chupar los dulces que se le caen a los niños, o sea, que sea tal su omnipresencia que... Todo dulce que se caiga, sí, lo tienes que chupar. Con eso ya tendría pues para... Sí, exactamente, que mientras, o sea, está tentando para acá y ¡oh, no! Se ha caído una paleta y así. Entonces, y al mismo tiempo se está tentando y comiendo paletas, ¿no? Pero bueno, pero pues también diferentes diablillos, ¿no? Ahora sí que como en las caricaturas, ¿no? Que tenemos al angelito y al diablillo ahí, con nuestra carita ahí diciéndonos qué hacer y qué no hacer, ¿no? O sea, la verdad es que no sé si sea así o sea también una omnipresencia del diablo o nuestra conciencia simplemente, ¿no? ¿Para ti qué crees que sea? O sea, ya carácter personal, ¿crees que exista un personaje así? Para ti este personaje que estamos mencionando, ¿sí existe? O sea, ¿sí existirá algo así? Híjole. ¿O es más bien como naturaleza humana? Es que sí es naturaleza humana, pero es que mira, los seres humanos necesitamos creer, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, no estamos tan seguros de nosotros mismos que por eso necesitamos creer en una entidad divina a quien a quien pedirle ayuda o algunos incluso a quien culpar, ¿no? Digo, en este caso también hasta puedes culpar a Dios o puedes culpar al diablo, ¿no? Yo a mí sí me gusta creer en Dios. Eso sí, okay. Digo, no soy religiosa, pero sí me gusta creer en Dios. Pero esto del diablo, no sé, a mí me surgen muchas dudas, ¿no? Entonces, todas estas teorías que recuerdo son de este libro de Giovanni Papini, del diablo, un libro maravilloso. Entonces, a mí, o sea, sí de repente sí me hizo dudar, ¿no? Y creo que eso también es parte de la filosofía, ¿no? Cuando yo sufro mucho cuando me pongo a filosofar porque pues justamente así como que hago demasiadas cuestiones y me explota la cabeza y entonces a mí me parece mucho más aterrador el hecho de no tener en qué creer que el hecho de que esté un señor con cuernos ahí picándome con su tridente la nalga, ¿no? Porque yo creo que el diablo donde pica con su tridente es en la nalga, ¿no? Digo que si creo en el diablo, no, es una respuesta que no sabría decirte, ¿no? Sí creo yo, esta parte de la conciencia a mí se me parece muy importante porque es también asumir nosotros, como seres humanos, nuestras imperfecciones, hacernos responsables de nuestros actos. Que nosotros vivimos una especie de dualidad, a final de cuentas, claro, el universo es dual. Exactamente, porque también podemos decir que nosotros somos Dios. Así es. ¿No? Porque digo, Dios está en todos lados, ¿no? O sea, exactamente, Dios está en todos lados, entonces claro que está en cada uno de nosotros. Yo ya parezco predicadora, perdón, pero digo, eso es algo importante y así es la vida y así somos los seres humanos, ¿no? Siempre tiene que haber un atisbo de bondad y también tiene que haber un atisbo de maldad, ¿no? Pero también, o sea, ¿qué es lo que nos seduce más a nosotros? ¿No? Independientemente de que esté ahí Elizabeth Hurley diciéndonos ve, ¿no? O Al Pacino, ¿no? Exacto, sí, exacto. Recordando a estos maravillosos diablos del cine, ¿no? Lo que pasa es que la gente cree que el diablo está en guerra con Dios. ¿Y cómo crees? Que también es eso. Ajá. No va a estar, no está en guerra con Dios. El diablo está en guerra con nosotros. Exactamente, no porque es que claro, es que también hay estas teorías maravillosas de que el diablo, o sea, se cayó, o sea, que Luz Bella se cayó precisamente por sus celos hacia el hombre, ¿no? Así es. Porque claro, digo, la caída del ángel es mucho antes de que esté se cree el hombre, ¿no? Pero pues claro, Dios tenía ahí su libro de planes de Dios, ¿no? Un libro así enorme, ¿no? Enorme, sí, la enciclopedia, ¿no? Enorme, porque sí, cuando uno piensa, estamos en los planes de Dios, entonces ya Dios ha dado a la enciclopedia el tomo 425,000 millones y ya ahí tiene
Sí, bien, pero bueno. Entonces, claro, digamos que Luzbel Llagas, del tomo 1, el tomo 1 así enorme del libro de los planes de Dios, y descubre que está pues la creación del ser humano, ¿no? Así es. Entonces, pues claro, están estos celos, ¿no? Empiezan estos celos, y entonces es lo que también se dice que puede haber provocado su caída, ¿no? Y en esta cuestión que también te decía del amor de Dios y el diablo, de que bueno, o sea, que era su ángel favorito, que se querían, que había un amor, y resulta que hay una tercera persona en discordia, ¿no? O sea, el ser humano a quien Dios le va a dar su amor infinito. Y entonces, pues claro, ¿qué es lo que hace el diablo? Pues ir a picar al hombre con su tridente en la nalga, ¿no? Ir a chingar a la humanidad, ¿no? Pienso yo mucho que esta visión que nosotros, los seres humanos aquí en la tierra, tenemos de Dios y del diablo, pienso yo que toda esta visión, todo este imaginario, sí es meramente terrestre por la cuestión cultural que se ha dado a lo largo de los años, de la fusión de las diferentes culturas y cómo, o sea, todo el paganismo, o sea, las imágenes que nosotros hemos construido de Dios y del diablo ha sido para darle forma de acuerdo a nuestro lenguaje, tanto oral como emocional. Lo que dices, esta construcción del Dios y del diablo, nosotros tenemos que ponérnosla a nuestros propios modelos para poder tratar de interpretarlo, y obviamente le adjudicamos todo lo que nosotros experimentamos en esta experiencia humana, malo y bueno. Sí, para darle forma a algo que no entendemos, o sea, simplemente es como los sueños, ¿no? Los sueños están en un lenguaje tan abstracto que cuando tratas de contarlos, o sea, lo haces así para que lo entiendan los demás, pero hay situaciones que no sabes cómo describir. Entonces, ¿cómo vas a describir algo que es tan abstracto como la divinidad de un dios? Y no digo nada más del Dios católico, sino el cualquiera, o sea, Quetzalcóatl, Zeus, o sea, tú ves los dioses griegos, ¿no? Estas pasiones humanas que tienen, ¿no? O sea, la lujuria de Zeus, ¿no? O sea, porque pues sí, digo, en el catolicismo pues nada más se convirtió en paloma, pero pues Zeus, o sea, se la gana en todo lo que se ha convertido, ¿no? Pero... O sea, porque cada civilización le dio su propia interpretación. Entonces, imagínate, siendo un mismo planeta, cada civilización le dio una misma interpretación a los diferentes dioses. O sea, imagínate los demás planetas, o sea. Me gustaría que, por último, nos platicaras una experiencia tuya, digo, hablando ahorita, aprovechando del diablo y de Dios y bla, 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 que te haya sucedido a ti, sobre todo pues porque yo sé que allí en tu casa se veían cosas raras, muy raras, se sentían cosas raras, veías sombras, muchas experiencias que yo también de niño viví, pues sí viví varias en tu casa que sí eran de sacar de onda. No sé si las tengo bloqueadas o qué, pero en realidad así que yo recuerde que me ha pasado, porque yo misma me he bloqueado precisamente porque soy miedosa, ¿no? O sea, digo, desde niña, o sea, así el miedo, entonces yo, o sea, cuando me quedo sola en casa es así de, ay, ¿saben qué? O sea, vivamos en paz, entidades que estén aquí invisibles, o sea, estemos en paz, no me molesten, o sea, está bien, pueden estar aquí en casa, pero no me molesten, no se metan conmigo, ¿no? Pero, me acuerdo que sí, una vez estábamos, o sea, haciendo una sesión, estaba pues casi puro chamaco, ¿no? Mi mamá y sus alumnos, que daba clase en la misma escuela que nosotros estudiamos con las monjas, y pues estábamos todos, o sea, pues sí, ¿no? En esta sesión, mi mamá moviendo la ouija y todo, y de repente pues sí escuchamos en la pared de junto, o sea, un escándalo, ¿no? Aquí en la casa, o sea, buscamos y nada, ¿no? Entonces sí, al día siguiente mi tía que vivía al lado, sí nos dijo que, o sea, nos preguntó qué estaban haciendo anoche, porque pues se me vinieron todo el librero encima, se nos cayó, se me cayó, ¿no? Y es así como que uno dice, ¿qué onda? ¿No? Porque, o sea, esto sucedió justamente cuando mi mamá se dijo, ay, sí, manifiéstate, ¿no? A lo que estuviera ahí, ¿no? Bueno, justamente cuando me pide que se manifieste, pues escucha escándalo, ¿no? Yo no puedo asegurar, yo no puedo. Creo que yo tiendo un poquito más hacia el escepticismo, a lo mejor por protección. Soy escéptica por seguridad.
Es que sí pasa no todo. Porque o sea, estoy plenamente convencida. Sí. No soy por supervivencia, creo que sí soy escéptica por supervivencia. Y por dormir tranquila. Y por pasar noches tranquilas, porque de verdad, o sea, las noches, o sea, las pesadillas que yo llegué a tener en mi infancia, híjole, no es. Pues muchísimas gracias, Santo. No, a ti, gracias por la invitación. Gracias, Santo. Un abrazote. Seguimos en el programa. Muchas gracias por habernos acompañado a otra emisión más de su programa Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que les quitarán el sueño. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca, fue un placer estar con ustedes en este programa. No se pierdan las siguientes emisiones que cada vez estarán más interesantes con temas realmente más controversiales para ustedes. No olvide seguirnos en todas las plataformas de podcast, a su vez que también estamos en YouTube, en el canal de pitaya.fm. Ahí podrás observar todas las reacciones que tienen nuestros invitados cuando nos cuentan sus historias. Muchas gracias por habernos acompañado en un programa más. Hasta la próxima.